Vamos a empezar orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor, diciéndole al Señor en agradecimiento que estamos contentos de poder estar reunidos y sabiendo que Él nos va a hablar una vez más. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor, donde exaltamos tu nombre, donde sabemos que tú estás aquí. Padre, no solo pasando, sino que estás aquí, Señor. Y todo se transforma, Señor, por tu poder. Todo se transforma cuando tú llegas, Señor. Cuando tú caminabas, Padre amado Dios, por las calles de Jerusalén, Señor. Cuando caminabas, Padre amado Dios, por todo Israel, llevando el reino de Dios, Señor. Tu luz tocaba cada vida y transformaba cada corazón, Señor. Era transformado y cambiado por ti, Señor. Asimismo, tú visitas a cada vida que está en estos momentos, Señor, en casa de consolación, en este servicio, y llenas las vidas. Toda depresión, como orábamos, se va en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo se va en el nombre de Jesús. Toda duda, Padre amado Dios, en el nombre de Jesús se va de nuestras vidas, Señor. Las cargas las ponemos a un lado, Señor, y ponemos plenamente en nuestra disposición para escuchar tu palabra, para aprender de ella y para ser llenos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. El día de hoy tenemos una enseñanza por título El tiempo del fin se acerca. El tiempo del fin se acerca. Antes de empezar la enseñanza, quería darles dos testimonios. Ella dio este testimonio el viernes en uno de los servicios que tuvimos en la iglesia a la que estamos asistiendo aquí. Y ella el domingo pasado fue tocada por el Espíritu Santo y ella pues cayó, y ahí donde estaba acostada, ella dice que cuando se levanta le cuenta a la mamá que ella tuvo una visión y vio en los cielos un resplandor, vio los cielos y vio cómo brillaban el cielo y vio unos ángeles con trompetas. Eh, y eso es maravilloso. La palabra de Dios nos enseña que en los postreros tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, así como derrama su espíritu sobre ti, como Él mueve su Espíritu Santo en tu corazón, en tu interior, y te llena de Él. Asimismo, el Señor lo está haciendo sobre niños, sobre ancianos, porque el fin de los tiempos está cerca. Cada vez más se acerca y está pronta la venida del Señor Jesús. Amén. El otro testimonio es el viernes que pasó. Tuve el privilegio de también llevar la alabanza en el servicio en donde estaba y en medio de la alabanza. Cuando uno está llevando la administración, hay muchas cosas que el Señor te pone a hablar, pero hay una que no dije y que sentí muy en el espíritu, y es como el Señor me decía, última generación, la última generación. Y sentía que el Señor me estaba hablando de que son los últimos tiempos, que somos la última generación que está esperando la venida del Señor. Y todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, todas las noticias que estás viendo, todo lo que se está encaminando a un nuevo orden mundial, todo lo que está señalando hacia la venida de un anticristo, hacia la necesidad de una persona que gobierne el mundo completamente, todo eso está puntualizando el hecho de que el Señor está pronto para venir por ti y para venir por mí, por su iglesia. La palabra de Dios nos enseña acerca de cómo el fin de los tiempos se revela hacia la iglesia, cómo el fin de los tiempos podemos nosotros saber que se está acercando. Vamos a empezar con este estudio de la palabra que el Señor nos ha regalado hoy, y vamos a leer y vamos a sacar de tres textos que tienen paralelismo, que tienen coincidencia, ya que fueron escritos por personas que vieron claramente. En el caso de Lucas, él no estuvo presente, pero sí eh, investigó y recibió de palabras de personas que estaban presentes en el momento de que esto estaba aconteciendo. Y mientras leamos estos textos, te darás cuenta de lo impactante que fue estas palabras, o que fueron estas palabras para las personas que estuvieron ahí cuando Jesús habló, porque los textos son muy similares. Es cuando
Cuando tú recibes algo, cuando vives algo y es tan impactante y hay varias personas a tu alrededor, luego ponen en común todo lo que vieron y las coincidencias son todavía mayores debido al nivel de importancia que tú y las personas que estaban ahí le dieron a ese momento. Las palabras del Señor que vamos a leer fueron tan fuertes en los discípulos y luego apóstoles que lo que vamos a leer, que se escribió posteriormente, fue muy similar, muy exacto entre uno y otro. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28. Y Jesús nos habla del fin de los tiempos y es aún más impresionante el nivel de atención y similitud que estos tres evangelistas tienen al momento de narrar las palabras de nuestro Maestro. Vamos a leer, lo dice Mateo 24, del 3 al 28, desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ese es el primer texto en el cual nos vamos a basar. Señales antes del fin, Mateo 24, 3 al 28. Mateo, discípulo de Jesucristo, que escribe y redacta las palabras tal y cual las escuchó y luego recordó y luego colocó sobre el papel, guiado por el Espíritu Santo. Y vemos ahora Marcos también, cómo el Señor habla a través de él. Dice señales antes del fin. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 3 al 23. Marcos 13, versículos del 3 al 23. Anoten estos textos, ya que son los textos bases y sobre los cuales nos vamos a basar para poder estudiar la palabra. Dice Marcos 13, 3 al 23. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Amén. Y empezamos a notar la sincronía que tienen los evangelios. De hecho, algo para poder entender de la historicidad y la veracidad histórica de los evangelios es que varias personas vieron el momento en donde Jesús estaba diciendo estas palabras y estas personas redactaron y hay mucha semejanza, demasiada semejanza de las palabras que el Señor dijo. Pero otra vez quiero que entendamos lo impactante que fue esto para los discípulos, porque las palabras son muy similares, muy cercanas unas de la otra, y están organizadas de tal manera que le hablan hoy en día a la iglesia y demuestran a nivel histórico y a través de los hechos que vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar, cómo en verdad el Señor cumplió cada una de estas palabras y se están cumpliendo hoy en día. Vamos a leer también Lucas 21, del 7 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 7 al 24. Voy a leer para ustedes, dice así. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El Señor dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres en Jerusalén rodeada de ejércitos,
a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vende la palabra del Señor y cómo nuestro Señor Jesucristo está describiendo las características antes de su venida, las características de lo que ocurrirá antes del fin de los tiempos. Hay mucha especulación hoy en día de todo lo que pueda suceder. Estamos al pie de una tercera guerra mundial. Un país de una potencia nuclear como Rusia ha ido avanzando constantemente. Si estás a favor o en contra de su manera de actuar, no es la discusión de hoy, sino la discusión está puntualmente dirigida hacia cómo las palabras del Señor se cumplen al pie de la letra. Cómo el Señor nos habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aún así nos recuerda, eso no significa que sea el fin de los tiempos. Porque el fin de los tiempos, cuando nosotros veamos a las naciones reunidas contra Israel, es que entenderemos que el tiempo ya está cerca, que el tiempo ya es el fin. Sin duda alguna, el camino hacia ese fin está cerca y estamos acercándonos y el Señor está apresurando su venida. Como dice su palabra, el tiempo lo ha cortado por amor de los escogidos. Vamos a empezar entendiendo algo acerca de estas palabras. La primera parte del texto de Mateo y de Marcos nos habla de que Jesucristo estaba en el Monte de los Olivos. Y es un momento en donde el Espíritu Santo llena, eh, eh, toma, se podría decir, al Señor Jesús para hablar acerca de estas palabras. Y el Señor Jesús puesto en ese monte, quizá ve a través de los tiempos y observa la profecía de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 5, y vamos a leerla para que entendamos por qué en el Monte de los Olivos sucede esto y por qué Él da este discurso del fin de los tiempos en este lugar tan específico y por qué es señalado en el Evangelio que era justo en este lugar. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5, dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el oriente y la otra mitad hacia el norte, perdón, y la otra mitad hacia el sur. Huiréis, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y con él todos sus santos. Amén. Gloria al Señor. Tremendo esta palabra de Zacarías porque nos habla acerca de el momento en donde el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, llegará a Jerusalén y combatirá entonces a estas naciones que se levantarán en contra del pueblo de Jerusalén. Históricamente sí hemos visto cómo las naciones poderosas parecieran, llevadas por el poder de las tinieblas, guiadas por el mismo Satanás, parecieran que están puntualizando y señalando hacia Jerusalén y queriendo atacar todo lo que Jerusalén es y todo lo que Jerusalén representa. Si nosotros nos vamos al Imperio Romano, veremos cómo el Imperio Romano llegó y después de haber rodeado a Jerusalén, después de haber tomado a Jerusalén y de haberla hecho parte del imperio, viene luego y la destruye en el año 70. Vamos a ver cómo esto sucede.
Y luego también vemos cómo a través de los tiempos llega el medioevo, el tiempo de la Edad Media, y muchas personas quieren volver a Jerusalén, y entonces está los que se levantaron en el año 600, gracias al supuesto profeta Mahoma, y empiezan a atacar esa ciudad porque ellos también la consideran santa, y hay una guerra que se llama la Guerra Santa, que empieza a suceder fuertemente durante estos años de la Edad Media, y se levantan entonces reyes de Europa y reyes del Medio Oriente para destruirse entre sí mismos, y el centro fue Jerusalén. Y luego vemos más adelante, después del Renacimiento, cómo Jerusalén sigue siendo punto focal y centro de poderío. Las personas que buscaban tener reliquias religiosas tenían mucho poder en esa época, y tenían um, digamos, mucho respeto alrededor a nivel internacional en ese momento, en esa época. Luego vemos más adelante cómo todas las naciones empiezan también a girar en torno de los sucesos históricos de Jerusalén, y cómo vemos durante ese tiempo, hasta luego, principios del siglo XX, cómo Jerusalén e Israel se vuelve prácticamente una nación desintegrada. Después encontramos cómo en una Segunda Guerra Mundial son destruidos prácticamente la mayoría de los descendientes del pueblo de Israel a nivel mundial. Vemos entonces una Alemania tomada por el mismo enemigo, y cómo vemos cómo estas almas, cómo estas personas son destruidas, pero no acaban totalmente con el pueblo de Israel, con Jerusalén. Y luego vemos cómo en 1900, en los años 60, cómo una nación nace luego en un día. Amén. Y entonces vemos cómo Israel se levanta otra vez, cómo Jerusalén se levanta otra vez, pero la vemos y la observamos con dominio de los hombres, tal y cual la palabra de Dios dice, con dominio de aquellos que no son hijos de Dios. Y es necesario que entendamos esto porque muchas personas creen que hoy en día debemos seguir eh, caminando a través de lo que dice Jerusalén o lo que dice Israel o lo que es Israel. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que seguir es la voz de nuestro Padre Celestial, que es nuestro pastor, nuestro director, nuestro guía. Y en medio de los tiempos, aún así, vemos a una Jerusalén que habla a través de sus actos en su existencia de los tiempos que se acercan y el fin de estos mismos. Entonces, Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5, muestra cómo es la realidad de Jesucristo cuando venga otra vez a esta tierra, y se levantará entonces Jesús contra estas naciones que quieren destruir a Jerusalén. Tremendo, porque en el Monte de los Olivos se para Jesús, le preguntan los discípulos cuál será la señal del fin de los tiempos, y ahí en ese monte él habla acerca de las profecías y los tiempos que vendrían. Gloria al Señor. También observamos la pregunta de los discípulos, y esta pregunta de los discípulos se evidencia en cada uno de los tres textos que hemos visto. En Mateo dice, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? En Marcos también nosotros vemos cómo Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan y dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y vemos también en Lucas, dice, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Tremendo, porque como seres humanos tenemos una curiosidad innata en nosotros. Queremos saber qué nos qué nos depara el futuro, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Amén. Y el Señor, conociendo nuestras necesidades, conociendo lo débiles que somos, nos regala en su misericordia este conocimiento de poder entender cómo será la llegada del fin de los tiempos. Y Él en su misericordia le transmite este conocimiento a sus discípulos y les dice, bueno, de esta manera, así entiendan que va a ser, ¿verdad? Amén.
Y entonces así nosotros somos también, ¿no? Y podemos estar llenos, mi hermano, de mucha curiosidad, de muchas dudas, pero te quiero decir, solo básate en la palabra del Señor, porque hay muchos que se levantan hablando del fin de los tiempos y pueden engañarte. Recuerdo hace unos años atrás, alguna vez me invitaron a una predicación en donde la persona que estaba llevando la predicación hablaba acerca del fin de los tiempos con una autoridad aparente, ¿verdad? Pero hablaba de cosas que en realidad no aparecían en la Biblia, que en verdad no tenían coincidencia, que en verdad no tenían razón. Y hay muchas personas que te van a hablar de fábulas, como diría Pablo más adelante, y te va a hablar de cosas que aparentemente son. Y entonces dicen, no, que el reino del norte va a ser este y que seguramente será alrededor de estos años. Mi hermano, no prestes atención a lo que el Señor no ha dicho. Presta atención a las palabras del Señor Jesús. Son muy claras, son evidentes y nos recuerdan que el fin de los tiempos están cerca. También nosotros observamos en estos tres textos algo importante y que recalca el Señor. Nadie nos engañe, que nadie nos engañe. En el versículo 4 de Mateo dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se lo está diciendo a los discípulos. Si se lo estuviera diciendo al pueblo en general, pues sería más entendible porque nosotros pudiéramos decir, bueno, no eran personas que seguían a Jesús, no eran personas que conocían a Jesús, pero en este momento estamos viendo que Jesucristo está hablándole a sus discípulos, personas que habían escuchado la palabra del Señor y que estaban aprendiendo directamente de él, así como tú y como yo. Es decir, aun cuando esté lleno del Señor, de su palabra, tienes que tener cuidado y mirar que nadie te engañe. Este ejemplo que yo les di de la persona que estaba hablando acerca del fin de los tiempos y con una autoridad aparente decía cosas que en realidad no terminaron siendo. Asimismo, mi hermano, tú y yo tenemos que estar claros de que solo la palabra del Señor tiene que ser nuestra luz y guía en el fin de estos mismos. Nadie os engañe. Muchos dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos visto cómo muchas personas, a través de los años, los tiempos, los siglos, se han levantado para decir, yo soy el Cristo. En el siglo pasado, muchos se levantaron para decir, yo soy el Cristo. Hemos visto también cómo muchos de ellos se levantaron, se organizaron religiones y mataron a muchas personas también en medio de estas y los engañaron y los llevaron al mismo infierno. Mateo en el versículo 23, en el mismo capítulo que estamos leyendo de 24, dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ojo con esto, porque harán grandes señales y prodigios. Pero el hacer señales o el hacer prodigios no significa que estás esa persona con el Señor. Muy importante que entendamos esto. Si una persona hace señales y hace prodigios, no significa que está lleno del Espíritu Santo. No significa que es hijo de Dios. Tremendo, porque el enemigo también puede engañar al pueblo de esta manera. Asimismo como los brujos al principio en Egipto, los brujos de Faraón, cuando Moisés llegó ante Faraón y empezó a mostrar las obras del Señor, en los primeros momentos ellos también intentaron imitar, pero que nadie te engañe. Dice, si fuere posible, aún a los escogidos engañarán. Dice el 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Si te dicen, mira, Jesucristo se presentó ahí en ese lugar, en vivo y en directo, no le creas. Jesucristo mismo te está diciendo, no le creas, no, no soy yo. Si Jesucristo supuestamente o un Cristo aparece y empieza a caminar y a enseñar por las calles y le dice a muchas personas que le sigan, no le creas, porque no es Él. Dice la palabra del Señor, no es Él, no le creas. Mira que nadie te engañe. Marcos
En el versículo 5, en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 13, dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Importante esto, porque dicen muchos en mi nombre. Es decir, muchos de los que oran en el nombre de Jesús, muchos de los que hablan en el nombre de Jesús, muchos de los que cantan en el nombre de Jesús, no vienen de Jesús. Hay que reconocer los espíritus. Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Más adelante, la palabra nos enseñará cómo identificamos si un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Lo identificamos cuando el espíritu reconoce que Jesucristo vino en carne, murió y resucitó de entre los muertos y nos dio salvación. Si no lo hace, entonces no viene del Señor. Mi hermano, si la persona no predica de la salvación, si la persona no predica del arrepentimiento, si la persona no predica de la venida del Señor Jesucristo, entonces no dejes que esa persona te engañe. Dice también el versículo 21, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Importante recordar, van a ser señales y prodigios. Es decir, tu fe no puede estar basada en señales y prodigios. Tu fe no puede estar basada en los prodigios o en las obras aparentes o supuestos milagros o milagros en verdad que alguien haga. Tu fe debe estar basada en el Señor Jesucristo que trajo vida y vida en abundancia a todo que Él que cree. Lucas también nos habla acerca de esto. En el versículo 8 del capítulo 21 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ojo, porque también hablarán verdades. Ellos, algunos dirán, el tiempo está cerca. Como es cierto, muchos dirán verdades, pero no dejes que nadie te engañe. Nadie te engañe. Aleluya. También encontramos acerca de guerras y señales de juicio en esta palabra del Señor Jesús. Guerras y señales de juicio. En Mateo, el versículo 6 del capítulo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Después de que Jesucristo ascendió a los cielos y dejó a los apóstoles, muchos acontecimientos históricos empezaron a suceder. Guerras empezaron a suceder. Hubo guerras entre el Imperio Romano y las diferentes tribus bárbaras en toda Europa. Hubo guerra después entre el Medio Oriente y Europa con la Guerra Santa en el Medioevo. Y en el mismo Medioevo, en la Edad Media, hubo muchos reinos que pelearon entre ellos mismos. Eran guerras continuas y constantes. Fue un tiempo horrible, un tiempo de mucha destrucción, muerte, hambre, pestilencia, tal y cual lo dice la palabra del Señor. Hubo también después de los tiempos, cuando llegamos luego después de 1400, muchas naciones que se levantaron entre sí mismas para adquirir y tomar poder. Luego vemos cómo el hombre de Europa viene y conquista la tierra de América y llega a nuestra tierra. Y vemos ahí también guerra, rumores de guerra, destrucción entre todos estos grandes imperios que empezaron a nacer. El imperio español que colonizó tantos lugares, el imperio inglés luego que se convirtió en una superpotencia a nivel internacional, que llegaba y destruía muchos lugares. Y también diferentes tribus que peleaban entre sí mismas. Luego observamos un siglo XX cargado de las peores guerras que existieron en toda la historia de la humanidad. Primera Guerra Mundial en donde millones de personas fallecieron. Algunos de ellos, hace poco vi una película en donde hablaban acerca de un confrontamiento, una confrontación que hubo en la Primera Guerra Mundial
en donde habían dos trincheras y había solamente unos ciertos metros que estaban de diferencia y de espacio entre los alemanes y entre los franceses. Y lo increíble de ese momento es cómo el engaño, cómo Satanás utilizó eso para matar a millones de personas. Unos metros nada más podían moverse, nunca lograron durante todo el tiempo de la Primera Guerra Mundial ir de una trinchera a otra, nunca lo lograron. Estamos hablando de años y millones de personas muertas en un espacio de 500 metros. Una cosa horrible que sucedió. Luego vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, un hombre endemoniado que levanta una nación y empieza a destruir a las personas solo por ser diferentes en raza. Y el Señor permite todas estas circunstancias porque, uno, el pecado del hombre lleva a que esto suceda, y dos, porque son señales de que el Señor Jesús se acerca. Y dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Leamos también, versículo 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. No, vamos a leer, qué pena. Vamos a leer Marcos. Ahora, versículo 7 al 8, donde estamos en el capítulo 13, dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. El año 2023 nos saluda con unas situaciones horribles. El terremoto en Turquía fue devastador. Y vemos también cómo Rusia y Ucrania siguen, ya llevan un año de guerra, y no solo llevan un año de guerra, sino que las naciones que están apoyando a Ucrania están llenando de tanques y de tropas todo el territorio, y no se sabe en qué momento esto pueda incrementarse. El tiempo del fin se acerca, y estás escuchando rumores de guerra a través de las noticias, y estás viendo a través de el noticiero, de la televisión, cómo eso sucede en sí, cómo está aconteciendo el movimiento de guerra a nivel mundial. Pero Jesucristo nos recuerda, como también leeríamos en Lucas 21, en el versículo del 9 al 11, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis. Él te recuerda hoy, no te alarmes. Uno, porque está Jesucristo contigo. Y dos, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, dice Jesús. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando hablamos de hambre, mi hermano, una de las cosas a las cuales está apuntando este nuevo gobierno mundial es desabastecer a las naciones para que solamente dependan de un solo lugar, de un solo territorio, de un solo poder. Desabastecer económicamente y desabastecer en alimentos todas estas naciones. Mi hermano, preparémonos, preparémonos, porque el fin de los tiempos se acerca. El Señor lo está diciendo. El Señor te está hablando hoy. Prepárate, prepárate en el nombre de Jesús. Prepárate espiritualmente, físicamente, para estas cosas que están cerca. Aleluya. Dice también habrá persecución. Y esto se evidencia aún desde el año 70. Vamos a leer un corto texto que nos habla acerca de lo que aconteció de guerras y señales de juicio. En realidad, el tiempo de las naciones comenzó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y recién finalizará con la segunda venida de Jesús después de los últimos 7 años, con la fundación del Estado de Israel y con la ocupación de la parte este de Jerusalén. Simplemente comenzó el fin de los tiempos de las naciones. Sobre ese trasfondo también podemos comprender mejor por qué prácticamente todas las naciones se molestan con el hecho de que Israel mantenga la soberanía sobre la totalidad de Jerusalén. Detrás de esta molestia se esconde la lucha del mundo invisible. Cómo el enemigo rodea entonces y señala hacia Jerusalén. Mi hermano, habrá persecución. Y Jesucristo también lo dice y nos lo recuerda. Y te lo recuerda a ti y a mí que somos su iglesia. Dice el versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, tremendo, porque esto habla de personas aún que siendo de la iglesia, entregarán a personas de la iglesia. Personas que aún siendo padres e hijos, el padre entregará a su hijo y el hijo entregará a su padre. Ya te puedes imaginar el nivel de presión mediático, propagandístico y de poder, de estar reprimidos por cierto poder que vendrá y que todo esto lo permitirá el Señor. Y con esta persecución muchos se sentirán tan acosados y tan perseguidos que querrán, en el intento de salvarse, entregar a los que supuestamente amaban. Versículo 9 al 13 de Marcos pero pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ojo con esto, porque las circunstancias difíciles que vivirá la iglesia y que durante los siglos vivió la iglesia, porque todo esto se vivió también después de la ascensión del Señor Jesucristo, los discípulos sufrieron persecución, azotes y aún muerte. Todos ellos, te dice, menos Juan, terminaron muertos y sacrificados por el Evangelio. Y luego de estos, muchas personas en la iglesia fueron perseguidas. En el Coliseo Romano eran arrojados a los leones y eran muertos y sacrificados por ser cristianos. Y muchos de ellos luego, en los siguientes siglos, fueron menospreciados, menoscabados. Aun cuando supuestamente Europa era cristiana, muchos de los verdaderos cristianos fueron perseguidos. Luego vemos a un Calvino, a un Martín Lutero, que se levantaron para hablar de la verdad de la palabra y fueron perseguidos y quería la religión tradicional y en ese momento manchada por el enemigo, quería destruirlos y matarlos. Observamos también más adelante cómo hoy en día la persecución todavía existe y aún están matando, persiguiendo y metiendo en las cárceles a los siervos del Señor Jesucristo. Hace unos meses atrás veía cómo una mujer oraba en su mente enfrente de un lugar de aborto y cómo en Inglaterra venían policías, la tomaban y la metían presa. Y ella decía, pero estoy orando en mi mente. Es imposible que no me dejen orar aquí en mi mente. No estoy hablando, no estoy ni siquiera emitiendo sonido y aún así me van a meter preso y la llevan a meter presa. La persecución es real hoy en día, es evidente. Hoy en día, si tú hablas de Jesucristo, te miran mal. Y es que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas aborrecen esta luz. Y el hombre que está en tinieblas aborrece esta luz. Y si Dios está llenado de luz, muy seguramente el enemigo querrá perseguirte y muy seguramente muchas personas te odiarán, te despreciarán y te apartarán. Por eso te quiero decir, mi hermano, que no se base tu fe ni tu evangelio en que otras personas te quieran o que otras personas, o que seas agradable a otras personas. El evangelio es uno y es eficaz y es inconmovible. Que el querer estar con otras personas no comprometa el evangelio de Cristo que está en tu corazón, sino por el contrario, tú mantente inconmovible y si esas personas no están de acuerdo contigo, allá ellas con Dios, pero seremos perseguidos, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 11 de Mateo, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice también Lucas con respecto a esto, y es tremendo porque el Señor describe muchas cosas acerca de esta persecución. Y esto, me imagino a los apóstoles y discípulos recordándose los unos a los otros cuando estaban siendo perseguidos
y metidos en la cárcel, diciendo, nuestro Señor Jesús nos dijo que esto iba a acontecer. Nuestro Señor Jesús es el Rey y verdadero Dios, y Él sabe aún el futuro. Amén. Dice el versículo 12 al 19, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opongan. Mas seréis entregados aún por vuestro padre y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria al Señor Jesús. Dice, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Espíritu de Dios está en ti. Cuando seas perseguido, cuando seas señalado, cuando seas llamado a rendir cuentas por el Evangelio, el Espíritu de Dios hablará a través de ti y dirás las palabras necesarias y no te podrán contradecir, y tendrás tanto poder en el nombre de Jesús a través de la palabra del Señor, que esas palabras quebrantarán y transformarán y llenarán de verdad ese lugar. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Habrá persecución. La predicación del Evangelio en todo el mundo va a ser necesaria, y es aquella señal que nos habla de cuándo vendrá el fin. Dice el versículo 14 de Mateo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Evangelio de Marcos dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, es necesario, es necesario, pero no nos quedemos con las manos, con los brazos cruzados ante esta necesidad. Es necesario que tú y yo llevemos la palabra del Señor a quienes nos rodean. Seamos luz y testimonio. Llevemos el Evangelio de Cristo a quien lo necesita, que son todos, todas las personas. La Biblia dice que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que tú lleves de ese Evangelio a tu casa, a tu familia, a tus amigos, compañeros. Que tú lleves esas buenas nuevas de gran gozo a quien lo necesita. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mi hermano, esto no se pudo cumplir antes del descubrimiento de América, porque no había llegado este evangelio a todo el mundo. Esto no se pudo cumplir ni aún en el siglo XX, porque era imposible que llegara la palabra a muchos lugares. Pero hoy en día sí es posible. Pero hoy en día tenemos muchos medios para que el evangelio llegue a todo el mundo. Por eso también tenemos presente, y es otra de las razones por las cuales sabemos que el fin de los tiempos está muy, muy cerca. También encontramos en este texto acerca de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? En Mateo habla lo siguiente. Dice, por tanto, en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, es decir, por ti y por mí, aquellos días serán acortados. Marcos, versículo 14, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí ya nos revela dónde sale este texto, esta palabra, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen aquellos días, orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación
que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dice también, versículo 20 de este mismo, versículo 20 de Lucas, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el Señor lo recalca, lo habla con claridad. Dice que va a haber un momento de abominación desoladora. El profeta Daniel menciona esto en 3 pasajes. Capítulo 9, versículo 27 de Daniel dice, hará un pacto firme con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y la abominación desoladora estará sobre un ala del templo hasta que la destrucción decretada se derrame sobre el desolador. También dice en Daniel 11, versículo 31, fuerzas serán reunidas por él y profanarán la fortaleza del santuario. Entonces quitarán los sacrificios diarios y colocarán allí la abominación desoladora. Dice también en Daniel 12, 11, desde el momento en que el sacrificio regular se ha abolido y la abominación desoladora se ha puesta, habrá 1290 días. Ahora, la redacción en las traducciones de estos textos indica que la abominación desoladora es un objeto, es algo. En algunas otras traducciones, la abominación parece ser una persona. Dice Daniel 9:27, sobre las alas de la abominación, de las abominaciones vendrá el que hace la desolación. Ahora, sea cual sea, si es abominación desoladora una persona o una cosa, tenemos claro lo siguiente. Uno, va a ser un gobernante futuro que hará un tratado con el pueblo de Israel. Dos, los términos de este tratado serán por una semana y esta la tomamos como un periodo de 7 años. Tres, a mediados de este tiempo el gobernante reunirá sus tropas y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. Cuatro, en ese momento el gobernante profanará el templo colocando algún tipo de objeto sacrílego, objeto abominable. 5. La profanación del templo continuará hasta que el juicio de Dios finalmente recaiga sobre él y sus seguidores. 1290 días, es decir, 3 años y medio y un mes después. Estas profecías de Daniel sobre la abominación desoladora parecía que se cumplieron en el año 167 con Antíoco, quien se llamaba a sí mismo Dios, un emperador romano. Antíoco se llamó Epífanes, o Dios manifiesto, y él levantó un altar de Zeus sobre el altar de los holocaustos y sacrificó un cerdo en el altar. Antíoco fue aún más lejos y mató a los judíos y los colocaba para masacrarlos y los vendía como esclavos. Y promulgó también decretos prohibiendo la circuncisión y obligando a judíos a sacrificar a dioses paganos. Lo que hizo Antíoco pareciera que es muy cercano a lo que se estaba hablando. Y parecía que esta era la abominación a la que estaba calificando o a la que estaba hablando el Señor Jesús. Pero Epífanes no entró en un pacto de Israel durante 7 años. Y en Mateo 24 Jesús habla, en Mateo 24 Jesús, hablando unos 200 años después de las acciones malvadas de Antíoco, habló de la profecía de Daniel como si tuviese un cumplimiento aún en el futuro. Es decir, pareciera que todas estas situaciones se vieron en este hombre, pero era como un pequeño bocado de lo que acontecería más adelante. Jesucristo estaba hablando del futuro, estaba hablando de lo que va a acontecer. Entonces, mi hermano, ojo, porque el fin de los tiempos mostrará a un gobernante que se levantará entonces con Israel, supuestamente para hacer un tratado con Israel, pero llegará al templo y ojo, porque el templo estaba destruido, pero hoy en día ya lo están reconstruyendo.
Tremendo, porque todo esto nos habla de que ya todo esto, todas estas situaciones, circunstancias pueden suceder. Y dice también, y nos enseña también que durante este tiempo, todas estas tropas rodearán al templo de Jerusalén. Él llegará, colocará un objeto sacrílego, habrá profanación del templo y durará esta 3 años y medio. ¿Qué nos queda a nosotros como pueblo de el Señor? ¿Qué nos queda a nosotros como sus hijos en medio de esto? Dice Marcos, capítulo 20, versículo 23. Estamos en el capítulo 24, versículo 23. Vamos a leer hasta el 28. Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Recuerden que se levantará falsos profetas y falsos cristos. Vamos a seguir hasta el 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y Marcos, el Señor Jesús, termina hablando. Marcos lo redacta de esta manera, el versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y dice también el versículo 24 de Lucas, capítulo 21, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tres finalizaciones de estas palabras. Uno, a tener en cuenta. Uno, mi hermano, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto nos habla de cómo, así como las águilas, de manera natural, en su ADN, haciendo círculos alrededor de ese cuerpo muerto, saben que deben ir hacia ese punto. Así el pueblo del Señor sabe y siente y entiende que el fin de los tiempos se acerca. Así tú y yo sabemos, llenos del Espíritu Santo, que tenemos que estar listos, como esas vírgenes que estaban presentes, sabían que su Señor iba a llegar, tenían convicción de que estaba cerca la venida de su Señor. Asimismo, tú y yo tenemos que estar velando por la venida del Señor. Y también dice, os lo he dicho todo antes. Hermano, el Señor Jesús te lo ha dicho. No esperas a un profeta que te diga otra cosa del fin de los tiempos. No esperes a un falso maestro. No esperes a alguien que aún haga milagros, que te diga, no, esto no es así, esto va a ser de esta otra manera. Mi hermano, cree en las palabras del Señor Jesús. Y el último texto, el 24, versículo 24, nos dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aún estamos en los tiempos de los gentiles. Estamos en estos tiempos en donde los gentiles parecieran gobernar sobre el mundo. Pero el Señor Jesús llegará y vendrá por su iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque hoy el Señor nos quiso enseñar y recordar cómo nosotros tenemos que entender y saber y reconocer los tiempos. Tú tienes que ser entendido en la palabra del Señor, tienes que ser entendido en los tiempos. El Señor nos enseña a ser sabios, el Señor nos enseña a velar, el Señor nos enseña a entender de que no podemos tener los ojos cerrados ante la realidad que nos rodea, sino por el contrario tenemos que velar, orar, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor y su Espíritu Santo para que sepamos que cuando todo esto suceda, si vivimos persecución, si vivimos separación, si vivimos encarcelamiento o aún muerte, entendamos que todo esto viene aún de propósito perfecto del Señor. Jesucristo oraría por su pueblo de esta manera y le enseñaría a sus discípulos a orar diciendo en Mateo 6:10 y en Lucas 11:2, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra, Señor. A donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, venga tu reino. Son los tiempos, Padre, amado Dios, que se aproximan del fin, lo sabemos. Estamos viviendo muchas cosas, Señor. Padre, pero no nos vamos a llenar de temor. No nos vamos a llenar de dudas, Señor. No nos vamos a dejar llenar, Padre amado Dios, del temor que Satanás quiere imponer en su pueblo. Por el contrario, nos vamos a llenar de autoridad, nos vamos a llenar de fe, nos vamos a llenar de esperanza, nos vamos a llenar de conocimiento de victoria del Señor, porque el Señor Jesús nos dijo antes de que las cosas sucedieran
que esto iba a acontecer, Señor. Lo estamos viviendo y lo viviremos y lo miraremos con nuestros ojos y entenderemos. El Señor es todopoderoso, que los tiempos son de Él, que no hay nada que se le salga de sus manos, que no hay nada que se le aparte de su propósito perfecto. Dile ahí donde estás al Señor, venga tu reino, Señor, a mi vida. Prepara a mi familia, Señor. Prepárame a mí, Señor. Lléname de tu presencia en el nombre de Jesús. Padre, hazme brillar como una lumbrera, como un farol fuerte, firme, Señor, en medio de la tempestad de este mundo y la oscuridad que me rodea. En el nombre de Jesús de Nazaret, dame la palabra necesaria cuando me persigan, cuando me llamen, Señor, a rendir cuentas por el Evangelio. Dame de tu Espíritu Santo, lléname. Hermano, pídele al Señor, satúrame con tu Espíritu Santo más y más. Tú estás en mí, Espíritu de Dios. Quiero que ocupes todo espacio que hay en mi corazón. Quiero que ocupes todo espacio que hay en mi interior, de tal manera que tú seas en mí, Señor, de tal manera que yo pueda actuar conforme a tu palabra y tu voluntad. Oh Santo Dios, porque los tiempos se acercan, porque tu venida está cerca, porque, Señor, tu pueblo, Señor, que somos nosotros, Padre, hemos sido llamados, Señor, a vivir en santidad y estar listos y preparados para tu llamada. Te damos la gloria y la exaltación a ti. Alaba al Señor Jesús. Dile, Señor, tú eres santo, eres poderoso, eres rey, sobre todo rey, eres Dios sobre todo Dios. Reyes, señores, reinos han pasado luego de que diste estas palabras, Señor, y tal cual las diste, ha acontecido. Han habido guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, y pareciera que cada uno mayor que el anterior. Y lo hemos visto, Señor, en la tierra. Padre, la tierra se sacude por el pecado, Señor. Padre, el enemigo, Señor, quiere gobernar, Padre, sobre el mundo. Pero tú eres rey sobre todo rey, Señor sobre todo Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bendice el nombre del Señor en esta mañana. Adórale con tus palabras. Dile, Señor, te adoro, te bendigo, te doy la gloria solamente a ti, porque tú eres Dios cumplidor de promesas, porque tú cumples tu palabra, porque tú enseñas a tu pueblo y nos guías. Te pido que llenes de paz a tus hijos, que toda preocupación, todo estrés, todo desasosiego, Señor, que haya venido por causa de todas estas noticias contrarias, de todas estas situaciones que se han levantado, se ha quitado de los corazones en el nombre de Jesús y sean llenos de tu espíritu, de tu paz, de tu gozo. Así como nuestra hermana Eve, Señor, estaba hablando de cómo debemos estar gozosos. Ayúdanos a estar gozosos, a tomar estas palabras, Señor, como fuente de gozo, porque tu palabra se cumple, porque tú eres fiel a ella, porque tú cumplirás cada punto, cada coma, cada palabra, Señor, que está escrita en este libro. Te bendecimos, te damos toda la gloria a ti y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.